Luego, ya, entonces estábamos viendo direccionamiento IP, versión 4. Ya la parte de versión 6, por ahora no es importante todavía. ¿Ya? Em, pueden verse donde dice capítulo 9, ¿cierto? ¿Ya? Capítulo 9. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? La división de una red IP versión 4 en subredes y esquema de direccionamiento. ¿Se pueden verlo, cierto? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, profe. Ya, gracias. Gracias por confirmarme. Ya, ya. Vamos a ver lo que son las subredes. ¿Ya? ¿A qué le llamamos subredes? Dice, es necesario segmentar las redes grandes en sus redes más pequeñas, ¿ya? Con lo que se crean grupos más pequeños de dispositivos y servicios con los siguientes fines. Controlar el tráfico mediante contención de tráfico de broadcast dentro de la subred. Eh, el broadcast es una forma normal como funcionan las redes, ¿cierto? Donde a veces se mandan paquetes dentro de todos, pero ese broadcast siempre está en el dominio de una red LAN, ¿ya? Por ejemplo, el broadcast no puede traspasar un router, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos redes LAN muy grandes, se van a generar muchos broadcasts, o sea, muchos paquetes que van de todos contra todos, lo cual puede saturar un poco la red. Entonces, por eso también no es bueno generar redes LAN muy grandes, ¿ya? Entonces, pero nosotros en la clase pasada vimos que básicamente en el direccionamiento clásico nosotros teníamos tres tipos de redes, las redes clase A, clase B y clase C, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Entonces, en las redes clase B, perdón, que son las más pequeñas, ya teníamos en una red, lo voy a escribir acá, en una red clase C, teníamos que se podían direccionar 8 bits, 254 hosts, ¿ya? Pero una red de ese tamaño normalmente es muy grande para lo que para la mayoría de las veces. La mayoría de las redes no tienen 254 hosts. Y si los tuvieran, habría un problema de que habría mucho broadcast, muchos paquetes que van de información y podría hacer que digamos que el rendimiento de la red sea malo, ¿ya? Entonces, por eso es importante, digamos, achicar un poco la red y acotarla más o menos a la cantidad de usuarios que se van a utilizar, ¿ya? Y ojalá no sea muy grandes, ¿ya? Entonces, bueno, como teníamos clase A, clase B y clase C que podíamos utilizar, la clase C, que era la más pequeña, ya tenía mucha posibilidad de muchos hosts. Entonces, primero que todo, si yo tengo, por ejemplo, en mi casa, ocupamos 15 IP, como habíamos dicho, ¿cierto? Hay un desperdicio enorme de IP. Entonces, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, en un grupo, en un pasaje o en un edificio, dividir esta 254 hosts en redes esta red de 254 hosts en unas redes más pequeñas, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Por eso se llaman subredes y no redes. O sea, yo una red la puedo subdividir. De ahí viene el término subredes, ¿ya? Entonces, la división de subredes es un proceso donde nosotros partimos una red o la segmentamos, por decirlo de una manera más formal, en redes más pequeñas, ¿ya? Entonces, dice comunicación en subredes, se necesita un router para que los dispositivos en diferentes redes y subredes puedan comunicarse. Claro, porque al partir una red LAN, en realidad lo que ocurre es que me quedan dos redes LAN. Y como le había explicado desde el inicio de este curso, ¿cierto? Cuando yo separo dos redes LAN distintas, la única forma de unirlas es a través de un router, ¿ya? Y ahí se transforma esta red LAN, se transforma en una red WAN, ¿ya? Entonces, dice, cada interfaz del router debe tener una dirección de host IP versión 4, dice que pertenezca a la red y a la subred de la cual se conecta la interfaz. ¿Ya? Eso es porque la interfaz de un router son
digamos, parte de la red. Mira, vamos a hacerle un pequeño esquema acá para que les quede más o menos claro. Eso busqué como una hoja en blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo, supongamos una red, supongamos que es un switch, acá tengo otro switch, y acá yo le conecto algunos hosts. ¿Ya? Entonces, esta es una red, ¿cierto? Entonces, esta es una red y esta es otra red que está acá. Supongamos que tenemos una red con algunos hosts. Ya, entonces, si son redes distintas, vamos a hacerlo con azul. Vamos a ponerle nombre. Pongámosle esta LAN 1 y esto que está acá, otra red, LAN 2. Entonces, si yo tengo dos redes LAN, chuta, se me borró todo, perdón. Vamos a hacerlo con el tema. Ahí no se me borró. Eh, ahí tengo. Supongamos que esto es una red, ¿cierto? Acá tengo los computadores. Vamos a hacer uno y lo vamos a copiar. Estos son los computadores. Entonces, ahí, copiamos varios. Ya. Entonces, como les decía, esto podría ser una LAN 1. Acá podría tener una LAN 2. Entonces, estas LAN que son individuales, digamos, la única forma que yo tengo de conectarla es a través de un dispositivo que se llama router. ¿Ya? Como que los routers nosotros los simbolizamos así como un circulito así con una X al medio. ¿Ya? Entonces, la única forma de que yo tengo de conectar esto es a través de un router. Y ahí este router se conecta a este switch y este router a este switch. Ya, entonces, ¿qué necesita IP acá en esta red? Ahora es una red WAN. Cuando yo, digamos que es uno o dos redes LAN, esto no sé si le ha quedado claro, pero ¿cierto? Esto forma lo que yo le llamo una WAN. Por el hecho de haber un router ya es una WAN. ¿Ya? Cuando hay solamente switch involucrados, como esos que están ahí, esa rayita por sacar un switch, ¿ya? Solamente hablamos de LAN, pero si hay un router involucrado, ojo que es una WAN, ¿ya? Por si alguien no lo tenía claro. ¿Ya? Entonces, vea, lo que necesitamos nosotros es a cada dispositivo que está acá es colocarle IP. Entonces nosotros podemos colocar, por ejemplo, la IP 10.0.0.2, por ejemplo, a ese equipo. Y este otro que está acá también necesita un IP. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle ahí máscara 16, por ejemplo. Y a este necesita también que tener una IP. eh, lo importante es que pertenezca a la misma red. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, estas IP son válidas para eso y ellos se van a poder comunicar. ¿Ya? Ahora, si estos dispositivos de acá, este que está acá, por ejemplo, se quiere comunicar con ese, eh, va a tener que pasar a través de este dispositivo que se llama router. ¿Ya? Entonces, como esta es una red LAN distinta, una regla básica de red es que yo no puedo colocarle la misma dirección o el mismo, no podría ser así, por ejemplo, 10.0.0.4. Eso está malo. ¿Ya? ¿Alguien sabe por qué está malo? Por ejemplo, si yo le coloco ese IP ahí, a ese computador que está ahí, a ese host. ¿O qué problema me podría traer después el hecho de colocarle ese IP, esa que puse ahí, .4?
El router, ¿no? Se puede colapsar Claro, lo que pasa es que cuando quiera mandar un... te escucho, dale nomás. O sea, cuando quiera mandar, por ejemplo, algo al mismo IP, no vas no saber... O Fíjate sea, si que, tiene la misma IP, fíjate que otra IP, supuestamente... este es el punto 2, este es punto 3, este es punto 4, y este podría ser punto 5. ¿Dónde radica el problema? Claro, pero son redes distintas ambas. Ya, el problema, mira, va a estar, es que, A tener redes distintas, deben tener su propia... ya, el problema es que, por ejemplo, a lo mejor esto podría haber acá una nube que nosotros le llamamos a veces Internet, ¿cierto? Entonces, el problema se podría dar que, por ejemplo, cuando venga un mensaje desde afuera, entra al router y el router acá tiene que decidir por dónde manda ese mensaje. O sea, ese mensaje, vamos a hacerlo con rojo. Supongamos que este mensaje viene y, entrando acá al router y para este dispositivo, para este que le puse acá un ticket. Es para ese. Entonces, ¿dónde se generaría el problema? En que llega este paquete, esta información que es para este que está acá, que le puso un ticket rojo, supongamos, y el router va a ver la dirección de destino para ver por dónde manda, si el paquete lo manda por aquí o lo manda por acá. Y aquí se genera el problema porque para el router se va a dar cuenta de que dice, oye, puedo llegar a esta red, ¿cierto? Que si es la 10.0.0, puedo llegar por este lado izquierdo y por el derecho. Entonces, en el mapa de enrutamiento del router, él imagina que esta red es la misma que esta, solo que puede llegar por distintos lados. Pero ¿qué pasa si el router decide mandarla por acá? No, nunca va a llegar, porque llega acá a este sector y la información no le llega. Entonces, el router aquí está, está con problemas, porque es como que tiene la misma dirección o la misma red por allá y por acá, siendo que debiera estar por un solo lado. Entonces, ese es el problema, que en un router no pueden haber direcciones, o sea, redes LAN iguales con el mismo IP dentro de una sección de un router. Entonces, necesariamente estas redes tienen que ser distintas. Esa red LAN 1 no puede ser la misma que esta. Entonces, esto que está acá está malo. Entonces yo tengo que arreglarlo, cambiarle el nombre. ¿Ya? Y tengo muchos nombres para elegir, entonces le podemos poner, por ejemplo, 20, le puse igual, 20.0.0.2, y esta otra le pongo punto 3, algo así. A esta le pongo 20.0.0.3. Ya. Algo más de esta red WAN que yo hice acá necesita IP. El router, ¿no? El router sí. ¿Cuánta IP necesita el router en este caso? ¿Una? Porque es un router. ¿O necesita más de una? ¿No serían las cuatro IPs que quedan en LAN 1 y LAN 2? ¿O me estaría equivocando? Mm, La verdad es que los routers, para adelantarlo un poquito, necesitan un IP por cada interfaz que tiene. Digamos que si, mira, voy a aprovechar esta nube que tiene acá, supongamos que esta es la salida de internet. Entonces, supongamos que esta nube está conectada ahí. Entonces, si se dan cuenta ahí, el router tiene tres interfaces, porque tiene una salida para internet, ¿cierto? Tiene una interfaz para la LAN 2 y una interfaz para la LAN 1. Entonces, los routers necesitan un IP por cada interfaz. ¿Ya? Entonces, bueno, importante es señalar que, por ejemplo, acá, eh, vamos a ponerla, esta IP que está ahí debería ser la que nosotros le llamamos la IP de gateway. Normalmente usamos la primera. ¿Ya? Y en esta otra zona de acá,
utilizamos también la IP de gateway, pero de esa LAN. O sea, esta en realidad debería ser ahí la punto 1. Ya, entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? Es que una cosa que es súper importante en esto es que la interfaz del router es parte de la LAN. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos una LAN así, es bueno así, por ejemplo, yo le voy a decir, señálenme dónde está la LAN y es bueno hacer esto. Esta es la LAN 1, que incluye todos los hosts y computadores y todos los dispositivos que están, pero yo no hago esto, porque estoy dejando fuera la interfaz que está ahí. ¿Ya? Entonces, es bueno hacerlo así. Selecciono la LAN, todos los dispositivos, y yo digo, esta es la LAN 1, pero incluyo la interfaz que ahí la dejé dentro. ¿Se dan cuenta? Ahí la hice con rojo, vamos a hacer con azul la otra, la LAN 2, entonces yo incluyo todos estos dispositivos que están dentro de la LAN 2, todos los que sean, pero también incluyo ahí la interfaz. Por lo tanto, si es parte de la red, tiene que tener una dirección IP de esa red. Por eso es 20.0.0.1 en este caso, en el caso de la LAN 2. Porque tiene que ser, ¿cierto?, perteneciente a esa LAN. Y esa pasa a ser mi gateway. Ojo, que este que está ahí, ¿cierto?, es el gateway, ¿ya?, de esta LAN. Y este que está acá, obviamente, es el gateway de la otra LAN, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Son como cosas básicas así que de las redes LAN, cuando ya las uno así con un router, por ejemplo, que el router es un dispositivo ya que me une LAN, ¿ya? Entonces, sigamos con lo que estábamos viendo, ¿ya? Entonces ahí dice dispositivo en una red LAN, se utiliza una subred, hay que utilizar un router para conectar estas redes, ¿ya? Ya, dice, la división de IP en subredes es fundamental. Por ejemplo, ahí tenemos una sola LAN en una universidad y dividimos esta red LAN, la dividimos en tres partes. Una LAN de estudiantes, que esto suele ser muy común en las universidades. Esto dividimos una LAN de estudiantes, una LAN para los académicos y otra LAN para los administrativos, ¿ya? A veces se hace por razones de seguridad, por ejemplo, porque a veces, no sé, por los profes no debieran saber, por ejemplo, o no debieran tener acceso a documentos que son administrativos, por ejemplo, liquidaciones de sueldo y todo ese tipo de cosas, o los estudiantes pueden no meterse en los computadores para sacar las pruebas a los profes, cosas así. De seguridad. Entonces se separan en redes, aunque son parte de la misma LAN, están dentro del mismo edificio a lo mejor, pero deberán estar separadas. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo hacemos esta subdivisión? Eh, a todo esto, antes que sigamos, subredes también le llaman subneteo, de subnet, así en inglés. ¿Ya? Eh, es el acto de dividir una red en partes más pequeñas. También existe el concepto, que lo vamos a aplicar acá también, de superredes. Superredes. ¿Ya? Que es cuando yo tengo dos redes pequeñas y yo las uno, o sea, hago una red más grande. ¿Ya? El doble, el 4 veces, 8 veces más grande. Entonces, así como se pueden dividir las redes, también se pueden unir dos redes pequeñas. ¿Ya? Entonces, es para los dos lados. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, eh, por ejemplo, este ejemplo que está acá me está mostrando una red de clase C, ese que está ahí, ¿cierto? Porque la división está justo ahí, o sea, mira, acá escribieron esto en decimal y esto en binario, pero la división está justo ahí, ¿cierto? Acá, la máscara es 255, 255, 255, 0, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo estoy designando 8 bits, 8 bits para direccionar host, ¿ya? 8 bits.
Entonces, como yo les expliqué, ¿cierto? Era 2 elevado a 8 menos 2, esto me da 254 hosts. Esto digamos que esto implica que yo voy a tener acceso, puedo direccionar o puedo hacer una red con 254 equipos hosts. ¿Ya? Ya. Entonces, el concepto de hacer una subred es que yo de estos 8 bits tome menos de los 8. Yo podría tomar, por ejemplo, en vez de tomar 8, puedo tomar 7. Y eso nosotros le llamamos subred, o puedo tomar 6 o 5 o 4, menos de 8. Y a eso es dividir, vamos a dividir la red en dos redes, por ejemplo. ¿Ya? Si tomamos un bit, eso significa, fíjense acá, esta parte que la que está celestita la escribimos en binario, es para solamente para hacer el tema de la división. El resto lo dejamos en decimal. Entonces, si se dan cuenta, hicimos el corte acá, y acá, en vez de hacerlo en esa parte de ahí, la hacemos acá, el corte. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo hago de nuevo, el corte se hace ahí. ¿Ya? ¿Qué significa que hacemos el corte ahí? Que ahora me quedan solamente 7 bits, 7 bits para direccionar, host. Entonces, el número de host sería 2 elevado a 7 menos 2. Ese es el número de host, ¿cierto? Y eso sería 128 menos 2, ¿ya? Entonces esto me quedaría 126 hosts, ¿ya? Que es más o menos la mitad es como un poquito menos, ¿cierto? De la mitad de 254, ¿ya? Entonces, básicamente lo que yo hago cuando le quito un bit para host, bueno, gano un bit acá, este bit me sirve para red. Ese rojito que está ahí me va a servir red, entonces yo puedo, como gané un bit, le quité un bit a los hosts y lo puedo usar para la red, ese bit puede tomar dos estados, el 0 y el 1, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer como dos redes, una red que empiece con, así como está ahí con rojito, con 0, o una que empiece con 1. Y tengo dos redes distintas. Pero antes era parte de los hosts, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, básicamente lo que yo hice fue, tenía, imagínense que este es como un gráfico de torta que vamos a hacer. A ver. Es como que tener un... Este era mi red, que tenía este universo de red, ¿cierto? Y tenía 254 hosts y ahora yo vine y lo partí en dos. ¿Ya? Parto dos y ahora yo tengo dos grupos que son de 124 hosts. 2 elevado a 7 menos 2. ¿Ya? Eso sería 128, 126. ¿Ya? Hosts. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? O un poco enredado. Ya, miren, vamos a usar una hoja en blanco mejor, a ver, para explicar más o menos este ejemplo que está ahí, acá ya es como está rayado ya. Vamos a usar, lo que sí podemos usar la misma red, 192, 168, 1 algo. Y este máscara, entonces, ya. Entonces, vamos a suponer que yo quiero la red 192, 168.1.0. Esa es la red que yo tenía, y esa era con máscara 24. ¿Ya? Acuérdense que máscara 24 significa que la máscara es
255.255.255.0. ¿Ya? Si nosotros, según lo que aprendimos ayer, en esta red, ¿cierto? Yo tendría 254 hosts, ¿cierto? Eso es lo que aprendimos ayer, ¿cierto? Porque tengo 8 bits para host. ¿Ya? Bueno, otra cosa que no se lo alcancé a nombrar, parece, pero por ejemplo, yo podría, con este tipo de red, yo podría ver cuántas redes yo puedo armar. El número de redes, ¿cómo sería? Red, me refiero a que esto son todos los números posibles que están desde aquí para allá, en esta zona, en la zona 192.168.1. Entonces, si tengo 8 bits para host, sería 2 elevado a 8 menos 2, pero el número de redes es 2 elevado al número de bits para redes, que en este caso tengo 24. ¿Ya? Entonces sería 2 elevado a la 24, que es un número grande. ¿Ya? Ese sería el número de redes. No sé qué número va a dar eso, pero es un número, varios billones. ¿Ya? Entonces voy a ponerle ahí, ustedes lo calculan. Muchas redes. ¿Ya? Varios millones de redes, o billones quizás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad acá tengo 2 elevado a 8 y 8 más 24, ahí me dan los 32 bits que tiene una dirección IP. ¿Ya? ¿Qué más sabemos de este tipo de redes? Bueno, sabemos que la dirección de red, ¿cuál sería? Ustedes díganme esa dirección, me refiero a, estoy hablando solamente de esto. ¿Cuál sería la dirección de red de esa dirección de red? ¿Cuál sería? Acuérdense que la dirección de red se hace con la máscara, se hace un AND con la dirección IP. ¿Bien? Entonces, fíjense, como la máscara tiene 255, 255, 255, significa que los tres primeros van a ser tal cual. Entonces la dirección de red, esto sería la 192, la 192, 168.1. Y la última, bueno, ahí ya es 0, esa sería mi dirección de red. La primera dirección, o la primera dirección IP válida, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la primera dirección IP válida de esa red? La primera que puedo ocupar, que la ocupo como gateway a veces. Punto uno, ¿no? O sea, para Correcto. la gateway. 168.1.1.1. ¿Ya? Voy a copiar esto para que... Ahí. Esa sería la primera dirección válida. La segunda dirección sería la punto 2, ¿cierto? ¿Ya? Y así sucesivamente. Punto 1, punto 2, punto 3, tengo 8 bits. Entonces, ¿cuál sería la penúltima? Digamos que va a haber puntito, puntito, sería 200, ¿cuánto? 54. Muy bien, 254. Esa sería la penúltima dirección IP, y esta la última dirección no se ocupa como dirección IP, sino que es lo que nosotros le llamamos, es una dirección especial que se llama broadcast. Vamos a ponerlo así como broadcast, ¿cierto? Esta sería la 255. En términos de IP válida, esta sería la última. Ya, bueno, dejémoslo así mejor, como última, esa es la última IP válida. ¿Ya? Porque la última es broadcast, que no se puede ocupar para ponérselo a un host. ¿Ya? Entonces, ahí están las 254. Están ahí.
De la 1 a la 254 son exactamente 254 hosts, eso que dijimos acá. Entonces, de ahí viene la fórmula ¿por qué el menos 2? Porque no usamos ni la primera, que es la dirección de red, ni la última, que es la dirección de broadcast. ¿Ya? Ya, eso sería entonces un direccionamiento de clase C. Ya, entonces vamos a hacer ahora lo mismo, pero vamos a usar subredes. ¿Ya? Y vamos a usar una subred. Vamos a dividir esa red anterior, la que está al lado izquierdo, la vamos a dividir en dos. Entonces, ¿por qué sería bueno, por ejemplo, dividir esa red? Porque yo tengo acá 254 hosts, entonces a lo mejor es mucho, es muy exagerado. A lo mejor yo digo, pucha, en mi empresa, a lo más así, ampliándome todo, podría tener 100 hosts. Entonces, más o menos, yo digo, ok, 100 hosts, si esta red, como son direcciones IP binarias, yo siempre puedo dividir o amplificar por 2, por 4, por 6, por 8, así, siempre el doble. Entonces, esta red en realidad yo la puedo partir en dos. Estas 254 hosts la puedo dividir en dos. Entonces, ¿cómo lo hago? Con un bit. Si la quiero dividir en 4, con 2 bits. Si la quiero dividir en 8, con 3 bits, así. Entonces, si la red la queremos partir en dos, ¿cierto? Vamos a tomar, vamos a ponerle división por 2. Entonces, ¿qué ocurre? Que si necesitamos dividir esta red en dos partes iguales, necesitamos necesariamente, vamos a ponerlo ahí, usar un bit de host para red. Entonces le vamos a quitar un bit, ya no va a ser esa máscara 24. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar esto que está acá, ¿cierto? A 192.168.1.0, y en la máscara ahora ya no va a ser 24, sino que va a ser 25. ¿Ya? Esta máscara 25, si la queremos escribir de esa forma, ¿ya? ¿Cómo se escribiría? 255.255.255. ¿Y alguien sabe ahí? ¿Alguien se le ocurre cómo podría ser esa máscara? Le pedí un bit a la parte de host. ¿Cómo sería? ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué número debería ponerle ahí yo? 128. Correcto, muy bien. 128. Fíjense que si esta la pasamos, esto yo lo escribí en decimal, pero si lo escribimos así como en binario, esta que está ahí la vamos a hacer por única vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está el otro 255. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. Y acá, ahí yo tengo 24. Pero yo dije que ahora voy a usar 25, o sea, 1. Y solo son 7 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así sería la máscara viéndola desde el punto de vista de binario. Entonces, por eso es 128, porque estoy ocupando 25 unos. Entonces, como están divididos por este punto, ya ahí están los 8 unos son 255, 8 1, 255, 8 1, 255, y este 1, 0, 0 con 7 ceros corresponde a 128. Entonces, esa sería la máscara, correcto ahí la persona que me dijo. ¿Ya? Entonces, esa sería la máscara correcta. ¿Ya? Entonces, sigamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo a este lado de acá. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ahora, al usar este bit, se me crean dos subredes. Entonces le vamos a poner subred 1. ¿Ya? ¿Cómo sería la subred 1? Porque va a tener dos subredes ahora. ¿Ya? Vamos a pasarnos a negro otra vez. Ya. Entonces, la dirección de red, o si quieren poner ustedes de subred,
Pero subred o red es lo mismo. Solo que le llamamos subred para hacerla notar que es una división. ¿Ya? Entonces esta sería, la primera sería 192.168.1.0. Esa sería la dirección de subred. El gateway, o la primera dirección válida de esta cosa, sería la 192.168.1.1. Si se dan cuenta, no ha cambiado mucho. La segunda sería la 192.168.1.2. Y ahí, puntito, puntito, ¿cuál sería la última IP válida de esto? La última IP válida, antes del broadcast. Ahí me equivoqué, puse un 182, pero ustedes me perdonan, ¿cierto? 168.1. ¿Cuánto sería la última IP válida? ¿127? 127. Yo creo que uno menos, ¿no? A ver. Sí, es verdad. Sí, sí, 126. Sí, porque se resta 2. Claro, mira, O sea, queda 2 elevado a... me parece que es 126 y el broadcast de esta, vamos a comprobarlo esto, ¿no? Yo igual me equivoco, y es normal equivocarse en estas cosas. ¿Ya? Me parece que el broadcast sería 127. Ya, ¿cómo una forma fácil de ver esto? Por ejemplo, yo pesco una calculadora, ¿cierto? Una calculadora y la pongo en modo programador acá. Y mire, estoy en decimal acá, voy a poner el 127 y lo convierto en binario. Y mira, fíjate que me quedó 127 son, ¿cuántos unos? 7 unos. Y yo que les dije que, cierto, fíjense que la división ahora de esta cosa está ahí, ahí. Entonces, si yo le dije, si todos esos son unos, es broadcast. Y justo el 127 son 7 unos. Por lo tanto, está bien esto. El 127 me representa 7 unos en la parte de host, en los 7 bits de host. Porque ahora tenemos 7 bits nomás para el host. Acá teníamos 8. ¿Cierto? Eso es lo que hicimos acá. Los hosts son, aquí lo vamos a escribir, es 2 elevado a 7. ¿Ya? 2 elevado a 7 menos 2. Estos son el número de hosts. Y eso me da 126 hosts. ¿Ya? Eso ahí es elevado a 7. ¿Ya? Y este que está por acá, eso es un 9. ¿Me equivoqué recién? ¿Cómo pegarlo? No me quedó muy bonito. Ese que está ahí. Ah, pues ustedes me entienden, ¿cierto? Que ese que está ahí está malo. Es un 9. Es un 9. Ya. Entonces me quedan 126 hosts, porque son 7 bits de host. Entonces ese sería el último. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasa? Que el siguiente dirección, porque esto sigue para abajo, el 192.168.1.128. El 128 es un 1 y 7 0. Y esto, ¿qué exactamente? Aquí parte, en esa parte la segunda subred, o la red, o la subred 2. Entonces eso es subred
2. ¿Ya? O sea, acá se acabó esta es la subred 1, hasta ahí. Y el bit que sigue, después del 127, 128, ya pasa a ser la subred 2, ¿ya? Porque por este 128, si se fijan, por ejemplo, en la calculadora, que ustedes ponen ahí 128, ¿sí? Con decimal con el 128, ¿cierto? En binario, sería, fíjense que ahí están los que sombreé, son mis 7 bits de host, y aquí cambió esto. Aquí está la división. Entonces ya recién era 0, ahora pasa a ser 1. O sea, otra red distinta. Cuando la máscara hace el corte acá, se encuentra con que este pasó a ser 1 ahora. Por lo tanto, todos los números que están para allá son distintos. Es otra red. ¿Se entiende? Entonces, tenemos eso, que acá, ¿cierto? Esa es una subred, y el hecho, aunque no se note, pareciera que fuera la misma red, son redes distintas. ¿Ya? Y seguimos así haciendo esto mismo, ¿cierto? Como ejercicio, seguimos. La segunda, la primera dirección IP válida de esta cosa sería, vamos a hacerlo con negro, 192.168.1.129. ¿Ya? Y eso corresponde exactamente a la primera dirección válida, o que nosotros le llamamos gateway. ¿Ya? Después tenemos la segunda, ¿cierto? Que sería lo mismo, ¿cierto? 192.168.1.130. Esa sería la segunda IP. ¿Cuál sería la última? La última IP válida. 254. Correcto. 192.168.1.254. Muy bien. Y obviamente el broadcast de esto sería el 192.168.1.255. ¿Se entiende? Dudas, consultas, por favor, todas las que quieran. ¿Ninguna? ¿O está muy fácil esto? ¿El profe es muy bueno? Yo tengo una duda. Dígame nomás, por favor. Con las subredes, o sea, yo puedo hacer más de dos, ¿cierto? Claro, pero puedes hacer, digamos que puedes dividirla en pares, o sea, en múltiplos de 2, perdón. Ah, ok. Tú, por ejemplo, podrías dividir esta red en 4 o en 8. ¿Cómo lo voy haciendo? Usando más bits. Yo solamente acá en esto que está, digamos, en la mitad de la pantalla derecha, solamente usé un bit. Podría haber usado 2, ¿cierto? Sí. Si uso 2, fíjate que lo que voy a hacer, voy a dividir esta subred de 1, es como que la divida nuevamente en 2. Y la subred es como nuevamente en 2. ¿Ya? Ahora, lo que se puede hacer, por ejemplo, se pueden hacer divisiones así. Mira, esto lo tienen claro, ¿cierto? ¿Lo puedo borrar, no? O hacemos uno nuevo. Vamos a guardar esto. Por si acaso.
por si necesitamos volver. Esto es, vamos a darle un bit. Ya. Lo que yo podría hacer, por ejemplo, supongamos que tengo, vamos a una red de clase C, que es como, esto es como bastante normal hacerlo. Supongamos que tengo una red de clase C, dijimos que una red de clase C tengo para 254 hosts, ¿cierto? Eso como ayuda a memoria, no. Yo podría hacer, por ejemplo, que a lo mejor tenga yo necesito armar 3 redes, así como necesidad. Como necesidad, yo necesito a lo mejor armar 3 redes, como las redes que estaban ahí, ¿cierto? Que decía alumno, administrativo, docente, algo así. Entonces, a lo mejor aquí es donde parte el tema del diseño de una red. Por ejemplo, yo podría decir, ¿sabes qué? Yo necesito una red A, que a lo más va a necesitar unos 100 hosts. ¿Ya? Y voy a tener una red B, que a lo mejor voy a necesitar unos 50 hosts, a lo máximo, creciendo y todo con el futuro, ¿cierto? Y una red C, que también voy a necesitar unos 50 hosts. Ese es lo que yo proyecto, digamos, pensando también en el futuro, ¿cierto? Entonces, si se fijan acá, yo sumo esto y ¿cuántos hosts voy a necesitar en total? Gran total, 200 juegos. 200 con suerte, ¿cierto? Siempre hay que dejarle una holgura, por supuesto, por si una eventualidad crece algo, el negocio va bien, no sé. Ya, entonces, tengo 200 hosts. Entonces yo digo, no se justifica tener una red de clase B o clase A menos, ¿cierto? Entonces yo digo, con una red de clase C, chuta, tengo 254 hosts, me alcanza para el total. Y de hecho me sobra. Pero así como clase C no sirve porque yo necesito 3 redes separadas. Por ejemplo, para alumnos, docentes. Entonces, yo digo, ok, vamos a usar la técnica que estamos hablando hoy en día, que se llama subredes. Entonces, acá donde yo puedo hacer una división, voy a imaginar que esta es la torta, imaginemos que este es el universo de IPs, que son 254. Entonces, lo que yo puedo hacer es dividir estos 200 en parto la torta así y la parto así. Así como aprox. Entonces, yo digo, más o menos 254. O sea, yo podría, digamos que dejar una red con un bit, la divido en dos, o sea, si se dan cuenta, sí, esto es como que la dividí, a ver, voy a hacerlo, no, me estoy enredando para explicarlo, pero es como algo así, mire, yo digo, tengo una red, 254 José, entonces si la parto acá, como lo hicimos recién, tenía 2 elevado a 7 menos 2, entonces, estas dos mitades me permiten, ¿cuántos? 126 hosts cada uno, ¿cierto? Vamos a poner una H nomás de host, ¿ya? Y esta otra mitad también son 126 hosts. Entonces ya, mira, más o menos esto, como es binario, si la vuelvo a partir me da mucho menos de 100. Entonces esto que yo podría decir, ¿sabes qué? Esto yo lo voy a dejar así como, esto va a ser mi red A. Está más o menos cercano a los 100 hosts, ¿cierto? Pero yo necesito 2 redes más, una red B y una red C, pero son de 50. Ok. Entonces, dividamos esta red en dos, ¿ya? Y para eso sería una red, si esta la dividí con un bit, esta yo la puedo dividir con 2 bits, ¿ya? Entonces sería 2 elevado a la 6. ¿Ya? ¿Cuánto me da 2 elevado a la 6? 64. Pero cuando se le resta 2, quedaría 62, ¿no? Claro, hay que restar. Es que cada vez que yo divido, necesito gastar dos. Una es la dirección de red y la otra es broadcast, ¿ya? Entonces, ya, bueno, este ya no sería de 126, sino que sería de 62 hosts cada uno.
¿ya? 62. 62 hosts. Y fíjate, mira, esto cuadra bastante bien con lo que yo necesito acá, pues, ¿ya? Tengo ahí 100 hosts de parte B, tengo una de 50 y 50, o sea, me sobra un poquito. Me queda una holgura. ¿Ya? Por si crece, cambia alguna tecnología, necesito un poquito de P. Entonces, sí puedo hacer eso, hacer esta división que le estoy nombrando yo. No necesariamente hacer divisiones todas iguales. A eso iba todo lo que les comentaba. Porque cuando uno usa un bit, ¿cierto? Supongamos que esta es la torta de las IP, cuando uno utiliza un bit, lo que hace es dividir esto en dos. Si utilizo 2 bits, es como puedo dividir esto en 4. Si utilizo 3 bits, es como que lo divida en 8. Así. Voy siempre dividiendo en múltiplos de 2. ¿Ya? También, si alguien me dijera, por ejemplo, la necesidad, pongámosle otra, necesidad 2. Pucha, yo voy a hacer por ejemplo, en Escondida a mí me pasó, porque en Escondida la mina más grande de cobre, más grande del mundo. Hay minas más grandes, sí, pero esta es la de cobre más grande del mundo, que tiene cerca de 200 camiones y cada camión usa como 2 IP. Más hay palas, equipos de apoyo. En total son más o menos como 800 hosts. Esa era la necesidad de una LAN de 800 hosts. Entonces, ¿qué hago yo? Acá tengo 800 hosts, chuta, pero una clase C no me alcanza, ¿cierto? Porque tengo 254, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, primero lo que yo podría hacer es ver cuántos bits necesito para direccionar 800 hosts. Entonces, básicamente es como hacer esto. 2 elevado a cuánto, ¿cierto? 2 elevado a cuánto, menos 2. Me quedo muy por ahí será. Menos 2 es mayor o igual a 800. ¿Qué X me da? El X, acuérdense que es el número de bits. ¿Cuántos bits yo necesito para direccionar a lo más 800 hosts? ¿Cuántos? Por ejemplo, vamos haciendo el ejercicio. Con 8 yo direccionaba 256 menos 2, ¿cierto? Si le agrego 1, 8 serían 9, es el doble. 512 menos 10, 510. No me alcanza. Con 9. Entonces, ¿cuántos necesitaría yo? Necesito 10 bits, ¿cierto? Para direccionar 800. 800 hosts. Porque 2 elevado a la 10 menos 2 me da 1024 menos 2, o sea, 1022. Ahí hay un 10. Entonces yo necesito 10 bits. Con 10 bits, con 9 no me alcanza porque me da 512, 510. No me alcanza por 800, entonces tengo que pasarme un bit más. ¿Se entiende? Entonces yo necesito 10 bits para direccionar eso. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Que yo puedo crear una dirección IP, supongamos la IP 192, vamos a seguir con la misma, 192.168.1, o vamos a usar la 0.0. Esta originalmente era clase C, ¿ya? Entonces lo que yo necesito ahora, cuando yo pongo ahí el 24, significa que estoy usando 8 bits. Entonces yo podría
para que me alcance para los 800, usar la 192.168.0.0, pero le quito 2 bits de red, o sea, dejo 22. Ahí tengo, eso significa 10 bits, 10 bits para host. ¿Ya? Y ahí me alcanza porque me da 1022 host. ¿Ya? Este proceso que yo acabo de hacer de quitarle bit a la red se llama superredes. ¿Ya? Y es súper normal, es tan usual como hacer subredes. ¿Ya? Solo que ahora la cosa es que yo parto desde que voy a usar 10 bits para, eh, para host. ¿Cómo sería el ejercicio? Vamos a usar esto, vamos a quedarnos con esto solamente. Vamos a bajar acá arribita. Para que hagamos el ejercicio que hicimos recién, de si ustedes me vayan diciendo cuál es la IP de broadcast, todo eso. Ya, entonces, con este ejercicio, con 10 bits para host. Entonces, ¿cuál sería la dirección de red? Entonces sería dirección de red. Ya, vamos a pasar a negro. 192.168.0.0. Máscara 22. ¿Ya? Porque ya no va. ¿Cierto? Y vamos a suponer que queremos 800 cosas, o sea, vamos a usar esto. Estamos haciendo superredes ahora en vez de subredes. Ya, esa sería nuestra máscara. Bueno, así está fácil escribirla, pero ahora lo que viene más difícil es que ustedes me digan cómo sería la máscara, pero expresada en binario. Porque el computador, si ustedes quieren colocarle, mira, lo voy a hacer acá, no me va a poder, no me permite, digamos, colocar ese tipo de máscara, así, lash, algo. Yo tengo que colocarla, mira, por ejemplo, acá, voy acá, propiedades, tipo de versión 4. Acá, si yo quiero usar un IP, me va a pedir la IP, la máscara de su red, pero no le puedo poner lash 22. Hay que colocarle la máscara con binario, o sea, en decimal punteado. ¿Ya? Entonces, tengo que saber convertirla. Este lash 22 necesito escribirla algo así como 255, y acá ustedes me dicen, ¿qué viene acá? ¿252? 252. Vamos a escribirlo, si no equivocamos, no equivocamos, no. Y acá después sería 0. 0.0. Revisemos si eso tiene algún sentido, ¿ya? Tú me dijiste decimal 252. ¿Eso? Perfecto. ¿No? Sí. Porque tenía 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Ya? Perfecto. Entonces, 252. Muy bien. ¿Ya? Captaste la idea. Eso es lo esencial de esto. ¿Ya? Ya sabes cuál es la filosofía. O sea, conté de allá, acá tengo 8, 16 y le sumé 6 más. ¿Ya? Entonces serían 6, 1 y 2, 0 y eso me da 252. Perfecto, esa sería la máscara que yo tendría que colocarle a los dispositivos. ¿Ya? Vamos, sigamos entonces, vamos muy bien. Ya captaron la idea. Créanme que no es tan fácil de digerir esto a veces a la primera. ¿Ya? Entonces sería la primera dirección válida. La primera IP válida. Vamos a ponerlo así. ¿Cuál sería? ¿Ya? Sería la 192.168.0. Punto.
¿Cuánto sería la primera IP válida? Punto uno. Punto uno. Generalmente al principio no pasa nada, si el problema está en después, cuando les pregunte por el broadcast, eso ya. Obviamente la segunda va a ser exactamente lo mismo, así, la 192, ¿cierto? 168.0.2, y después la 3, y después la 4, y después la 5, así, puntito a puntito, ¿ya? Entonces, después va a haber una dirección IP por acá que vamos a llegar a la 192.168.0.255. ¿Qué IP es eso? La broadcast. ¿Sí? ¿El broadcast? Sí, sí. No, vamos a ponerlo así como, lo voy a escribir así como, ¿ya? La verdad, no. Vamos a hacer así como, no. Esta no es broadcast. Es un IP común y corriente. ¿Ya? Fíjense que yo necesitaba 800 hosts. Y con este direccionamiento yo tengo para 1022 hosts. En realidad esta es la IP número... Esta yo se la puedo colocar a cualquier equipo. Esta es la IP número 255 nomás. Es una IP común y corriente. ¿Ya? ¿Por qué no es broadcast? Eso es importante que lo aclaremos. Porque no es la última dirección que se puede hacer Claro. válida. Sí, mira, exactamente eso es lo que pasa. Pasó acá que, mira, que yo estoy ocupando 10 bits para host, y para que sea broadcast, tienen que esos 10 bits ser 1. ¿Lo entiendes? Sí, ¿Ya? sí. Entonces, mira, si nos fijamos en estos dos nomás, los dos últimos dos, es el 0 y el 255, no voy a escribir todo para no ser tan latoso, ¿cierto? Pero esto viene, yo puedo escribir toda esta dirección IP como binario, ¿cierto? Voy a escribir los dos últimos nomás para que no sea tan latoso. Entonces significa que son 8 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y los otros son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos son, digamos que, esa partecita que está ahí, es la misma que está ahí, pero escrito en binario. ¿Ya? Y la máscara, fíjate que lo voy a hacer, a ver. eh, ahí. La máscara corta en 10, o sea, corta justo, perdón, vamos a hacerlo. Corta en esa parte ahí, para allá. Entonces, por definición, donde corta la máscara, de ahí para allá, debieran ser todos uno para que sea broadcast. Y resulta que tengo 2 ceros ahí, pues. Entonces, no es broadcast. Así de sencillo. ¿Lo ves, cierto? Sí, ¿Sí? sí. Ya, entonces, ese 250, yo lo hice así con su maldad, ¿no? Sí, pero era para que lo aprendamos. Entonces, ese IP que está ahí, 255, es un IP común y corriente, ¿no? ¿Ya? No tiene nada. Bueno, después, la otra IP que sigue común y corriente sería la 192.168, ¿cuánto? La que sigue después de esa. Punto uno, punto 1, cero. exacto, 1.0. Y la que sigue después sería la 192.168.1. 1. Ya, ojo que esa también, estas que estoy escribiendo acá, no son ni gateway, ni esta es una dirección de red, nada, son IP comunes y corrientes.
¿ya? Porque solamente hay una sola dirección de red, esta, ¿ya? Y por ahora, y ese sería nuestro gateway. Entonces, esto no es red, aunque pareciera, ¿ya? Y esto parece broadcast, pero no lo es. Esta parece red, pero no lo es. Esa parece gateway, pero tampoco lo es. ¿Ya? Entonces, esto sigue, ¿ya? Sigue, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser, vamos a llegar? O sea, lo que podemos seguir hacia abajo, ¿cierto? Pero usted, yo creo que vean cuál es la última IP posible para esta cosa. La 192.168.255.254. Y el broadcast sería 255.255. No, no, no. A ver, mira, tú me dijiste eso, 255.254. No, no, perdón. Ah, me confundí. Sería 1.254 la última. 1.254. Sí, ahí sí. Y Perdón. la broadcast sería la 1.255. Ya, pero uno yo tendría, fíjate que ahí tendría, si el broadcast, ese es el broadcast, ¿cierto? Ahí yo tendría 8, tendría 9 bits nomás. Tampoco sería broadcast ese. Porque recuerda que el broadcast tienen que haber 10 unos después del corte de la máscara. ¿Lo ves? Sí, profe, lo veo. ¿Cuál sería entonces? ¿Dónde está el error? ¿Cuál debería ser el número? En el 1, ¿no? En el uno, sí, está bien. Ahí está el error. ¿Qué número ese no es uno? ¿Cuánto debería ser? Yo lo estaba viendo como 255 en adelante. Porque como Mm, tiene que llegar a ser 1, ¿Por qué no pero se, no puede, pues. o sea, ¿por qué no va a ser 255? La pregunta es, ¿por qué eso no es broadcast de esta red? Tendría que ser, o sea, ya entendí ya, o sea, debe ser 252.255. Mm, No, ¿No tampoco? tampoco. Ah, entonces, no, esa parte me perdí. Ya, mira, te voy a explicar primero por qué esto está malo. Esto está malo porque, mira, fíjate que si yo veo, bueno, lo principal, esta no pertenece a esta red. Ese es el problema de esa dirección IP. No, ¿por qué no pertenece? Porque si yo hago el AND entre esta dirección IP y la máscara, ¿qué me da? Si hace el Le da ejercicio, 192.168.1.1. no, pues fíjate que la máscara es, mira, este 255, mira, los dos últimos 255, los últimos dos octetos van a ser 8 unos. Ahí cuánto dice, 3 6 7 8 punto 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 3 6 7 8. Entonces, mira, fíjate, lo va a hacer con rojo ahora. El AND lo va a hacer perdón, vamos a escribir de nuevo, ¿no? Tengo, un segundito, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, acá lo que ocurre es que la máscara me hace el corte para saber la red. O sea, esa es la máscara, ahí está. Entonces, hago el AND entre la máscara, pero la máscara me va a convertir todo esto en cero. Y esto lo va a dejar iguales. Entonces, si yo hago LAN entre esta IP y la máscara, me va a dar la red 192.168 y debiera darme la red 0. Pero me va a dar un número porque es este, que no es 0. Esto me lo convierte en 0. Entonces, esta no pertenece a esta red. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que sí pertenezca? Tengo que dejar estos que están ahí, esos dos unos que están ahí, los tengo que dejar ahí bien, pero estos los tengo que pasar a 0. Tengo que escribir 6 0.
Y esa sí pertenece. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1. Y después punto y los 8, 1. Y cuando haga, ahí cuando la máscara haga el ARM con esta dirección IP, corta ahí y ahí sí me da el 0 y sí pertenece a esta red, a esa red que está ahí. ¿Lo ves? Sí, profe. Entonces, Ahora sí. mira, fíjate que dónde está lo malo es que ese número que está ahí, 255, no es 255. Tiene que ser 0, 0, 0, 6 ceros y 2 1. Y eso si lo traducimos a decimal, ¿qué número es? 6 0 y 2 1. Ahí lo escribí. ¿Ya? Y esta sí pertenece a la red, pues. ¿Ya? Esa la vamos a sacar ahí. Esa sí pertenece a esa red. ¿Lo ven o no? O se confundieron? ¿Lo ven? Hagan el AND entre eso y la máscara. Si tomamos solamente, por ejemplo, acá, estos dos, estos que están acá, eso ahí, sería y lo escribimos en binario, me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1. Punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso. Entonces, si yo le veo un corte a esto ahí, porque eso es lo que hace la máscara, ¿cierto? Le veo un corte ahí, y al hacer el AND entre todo esto se van a convertir, todo esto que yo estoy haciendo acá, de aquí para allá, eh, todo eso se convierte en ceros. Entonces, como estos ya están en cero, me quedan cero. Entonces me queda 192, 168, 0, 0. Y todo lo que esté después de la división que hace la máscara son 1. Entonces, por lo tanto, es broadcast. Entonces, broadcast. Entonces, esto que está acá pertenece a la red y aparte es broadcast. ¿Ya? Me faltó una T ahí, pero ustedes. Bueno, en varias me faltó una T. Ahí me faltó una T. Ahí también. Ya. Entonces, bueno, obviamente la última dirección disponible es una anterior a esta, pues sería la 192.168.3.254. ¿Ya? Que este va a corresponder en realidad, como no nos quedó perfecta así de 800 porque no se puede, ¿cierto? Esta sería la IP número. ¿Cuál sería? 1022, creo. Porque serían 1024 menos la red, menos la broca, la IP número 1022. O sea, con esto yo puedo direccionar 1022 IP. O sea, hice una red LAN más grande de una clase C y más chica que una clase B. ¿Se entiende? Pero la idea es que yo puedo unir, en este caso, cuando yo uso máscara 22, es como que pescara 4 redes clase C y las uniera. ¿Dudas, consultas? Por favor, todas las. Esto le vamos a dar más vuelta porque es un poco hay que practicar, ¿ya? Después lo vamos a ir aplicando a ejercicios. Vamos a hacer ejercicios, entonces yo le voy dando un IP, le doy una problemática y ustedes lo van desarrollando, diseñando una red. Que es como la parte más complicada quizás de este curso, quizás puede ser. ¿Mm? Por favor, si tienen alguna duda, consulta. Profe,
O sea, más que nada entendí por qué es el 3. O sea, me estaba confundiendo con el... Como, no estaba tomando al final ese bit como tal como se debía. Pero Claro, entonces si fuesen, para confirmar lo que estoy haciendo, si hubiesen sido 5 ceros y 3 1, hubiese sido 0.7, ¿cierto? tú dices si la máscara, B máscara 22 hubiera sido 21, por ejemplo. Sí, hubiese sido 5 0 y 3 1 hubiese sido 0.7 entonces al final. Esta de ahí, O sea, claro. Si la máscara sí. fuera, si tú usaras, por ejemplo, Latch 21, significa que Ajá, tienes 11 bits. Entonces tomaría 8, 9, 10, 11. Entonces, claro, el claro, último sería ahí 7.255. claro. Ah, ya, ok. Ya entendí, profesor. ¿Sí? Perfecto. Eso, exactamente, lo entendiste muy bien. Y si fuera máscara 23, o sea, 9 bits, ¿qué le pongo ahí? Un 1. Un 1, perfecto. ¿Ya? Perfecto, eso es. Como dice, you got it. Lo tienes. ¿Difícil? Es un poco confuso. La verdad es que se requiere un poquito de práctica nomás. Más que al principio puede ser un poco confuso, pero se requiere un poco de práctica. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer después, pues, en la clase. Mañana, por ejemplo, podemos juntarnos a esta misma hora, a las 7:30, y hacemos vamos haciendo un ejercicio práctico. ¿Les parece? Hacemos uno con paquetes y lo probamos, porque Sí, cuando uno profesor. se equivoca en esto, lo que puede ocurrir cuando, un error común que ocurre en esto es cuando uno, por ejemplo, hace mal el direccionamiento. Por ejemplo, supongamos que tiene una red como, a ver, eh, este es mi segmento de IP, ¿ya? Entonces yo podría, por ejemplo, a veces decir, ya voy a partir esta red en la mitad. Me quedo bastante choco, estoy con el mouse nomás. Un segundito, lo voy a hacer de nuevo. Acá, ahí. Ya, supongamos que yo parto esta en la mitad y después yo parto esta haciendo un cuarto. Y yo tomo esta y esta la considero para una red, ¿cierto? Y esta para otra. Y a veces por errores, a veces la gente dice, oye, en vez de ocupar esta mitad que está en blanco, eh, solamente por error así de los números que estoy ocupando, yo digo, tomo esta parte. Así. Entonces, eso se produce aquí en lo que se llama un traslapamiento. O sea, estoy considerando las mismas IP en una red y en otra. Y eso deja la escoba. Si claro, se puede hacer, lo puedo programar y todo eso, pero cuando armas la red no te va a funcionar. Y los routers se confunden, claro, porque los routers tú tienes que ser bien claro dándole la dirección. Entonces el router lo que hace es calcula la red y después el host. Entonces él dice, para allá tengo una red. Cuando yo tengo routers, por ejemplo, acá hay un router, acá hay otro router, entonces acá hay un router, y estos están unidos, ¿ya? Y estos llevan a distintas redes acá. Los routers se comunican entre ellos. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacerlo con rojo, esta es una red que me interesa y acá hay otra red. Entonces, el router tiene que tener claro, por ejemplo, si yo quiero mandar un mensaje desde aquí hasta acá, los routers tienen que tener claro el camino para llegar acá. Pero si yo me equivoco con las redes y yo escribo que hay una red acá y parte de esa red está por acá, los routers los confundes, porque el router dice, oye, veo esta red, la veo por aquí, pero también la veo por acá. Entonces el router le da lo mismo y manda la información por cualquiera porque dice, puedo llegar por ambos lados, pero es un error mío. Yo me equivoqué en seleccionar la red y tengo una red traslapada. Entonces esto, la verdad es que queda la escoba. Y la red funciona, pero muy mal. Entonces tú vas a hacer prueba y el router así se marean.
se empiezan a marear y empiezan a tratar de mandar la información y funcionan, pero muy mal. ¿Ya? Entonces, por eso es importante hacer un buen diseño de direccionamiento IP. No equivocarme en eso, porque si no, la red va a funcionar, pero muy mal. Pésimo. ¿Ya? Incluso se puede caer toda la red y funcionar muy mal. Y los equipos se pueden saturar su memoria RAM y se reinician y queda la escoba. Esa es la verdad. Entonces, no es bueno hacer un mal diseño de IP. Es muy importante hacerlo bien. ¿Ya? Define todo eso, el diseño de direccionamiento IP. Es muy importante, esta parte es muy importante. Por lo mismo le vamos a dedicar varios clases y les voy a también a dar ejercicios también para que ustedes hagan. ¿Ya? Dentro de esos ejercicios va a haber uno con nota. ¿Ya? Eso, muchachos, no sé si hay alguna duda y si no, nos vemos mañana y mañana ya vamos a ir haciendo más ejercicios para que ustedes vayan soltando la mano así. Necesitamos, sí, o sea, necesito que tomen un papelito, un cuaderno y vayan haciendo el ejercicio con la calculadora, convirtiéndolo a binario para que vayan viendo, teniendo claro, ¿sí? Cuáles son o por qué es broadcast, por qué es el gateway, por qué es un IP válido, todo ese tipo de cosas, lo que hicimos hoy día, básicamente. ¿Ya? Eso, muchachos, si no hay otra consulta, lo dejamos hasta aquí por hoy. ¿Ya? Pueden juntar dudas para mañana igual. Ya, pues. Ya, nos vemos. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Igual, profe. profe. Ya, chao, chao. Chao, Buenas profe. noches. Profe.